Kaixo teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. El régimen de Franco se lava la cara con medidas como la supresión del saludo brazo en alto y el distanciamiento entre el gobierno y los falangistas, pero mantiene su fondo y su ampulosa retórica triunfalista. Como parte de este doble juego, Franco preside el tercer Consejo Nacional de Falange. La ocasión es aprovechada por el jefe del Estado para hacer profesión de fe anticomunista con los ojos puestos en los aliados. El caudillo entra en la sala del Consejo, donde es saludado con respeto por todos los asistentes. Se aplaude encendidamente al jefe del Estado, y este expone la obra realizada por el régimen en la paz española. Dice cómo el comunismo, con el internacionalismo agresivo que le caracteriza, es incompatible con los ideales de paz que pretende servir. Traza las normas de una nueva etapa conducente a la restauración de las instituciones tradicionales de España. Afirma que la tarea inmediata es la redención del paro obrero y la creación del seguro contra él. Como el buen capitán, termina el caudillo, hemos de mantener firme la ruta de la nave, ajustando la maniobra a los temporales que puedan azotarla. El jefe del Estado es despedido con las mismas muestras de adhesión y lealtad que a su llegada. Gracias, Abraham. Y aquí también va a aplicar esa frase que todavía no han logrado la ansiada paz. ¿Qué estamos hablando? España. Hace minutos nada más teníamos el reporte en vivo de nuestra compañera de tareas en territorio español. Hablaba de las víctimas del franquismo que están exigiendo al Papa Francisco que la Iglesia pida perdón. Tras la muerte del dictador Franco nada ha cambiado, dicen, y durante el actual periodo democrático la jerarquía católica ha perpetuado la misma línea de actuación, ya que por una parte ensalza a unas víctimas con beatificaciones, recordemos que fueron más de 500 las beatificaciones, y canonizaciones en masa, y por otro lado olvida a las de la represión franquista. Esto lo aseguró la plataforma de víctimas. Tenemos más detalles para ampliarle aquí con estas precisiones. Justicia universal que se sigue en España precisamente. Estamos viviendo la paradoja de que se están persiguiendo en España a través de la Audiencia Nacional crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo y sin embargo no se persiguen los crímenes del franquismo cometidos en España por españoles y contra españoles. Nos encontramos ante un Estado español y una sociedad española que tiene el récord Guinness de desprecio a los organismos internacionales a los que pertenece. Ha sido condenado en Naciones Unidas en el 1946, algunos no habíais nacido, por fortuna, pero y además, curiosamente, con una resolución en la que no habla del franquismo, sino que equipara al régimen a la Alemania nazi y a la Italia de Mussolini. O sea, que nos coloca en el mismo nivel la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha mantenido siempre una participación muy activa en las causas que se han tramitado en materia de justicia universal. Así que hemos participado activamente, como les digo, en causas como va a ser la de Guatemala, El Salvador, el Sáhara, torturas y tratos inhumanos sufridos por detenidos en Guantánamo. Tenemos también el caso del secuestro, tortura y desaparición de presuntos terroristas por los servicios secretos estadounidenses y de igual forma, además, la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha participado en defensa de las víctimas ante lo que es la Corte Penal Internacional, Comunicación por el caso Honduras y también ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, caso Guinea.
Nos vamos a quedar con esa frase. España se mantiene activa en este tema. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, si eso es verdad. Le damos la bienvenida a Jordi Gordon, él es portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad en España. Jordi, adelante en este momento con el análisis, un gusto que nos acompañe. ¿Es verdad que España está haciendo ese trabajo, está buscando dar luz sobre esta impunidad? Bueno, sobre la impunidad de las víctimas del franquismo, desde luego que no. Es decir, todavía en España tenemos 130.000 desaparecidos, tenemos más de 2.500 fosas donde hay miles de cadáveres sepultados, muchos en las puertas de los cementerios católicos, en las cunetas que siguen sin abrirse, se han abierto muy pocas, solo 6.000 personas han salido de las fosas, y tenemos otro caso sangrante que tiene muchísima actualidad, que es el de los niños robados por la dictadura, a los republicanos arrancados a sus madres de las cárceles, de sus familias, y a que les cambiaron la identidad, y que estamos hablando de miles y miles, más de 30.000 hasta los años 50, y luego es una cosa que sigue adelante. Es decir, todos esos crímenes de la dictadura franquista siguen sin resolverse, y el Estado español, es decir, tanto el gobierno como el Poder Judicial como el Poder Legislativo, no ha abordado de una manera consecuente esto, como denuncia el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU, que ha visitado recientemente a España, y como denunciamos, evidentemente, en las asociaciones de memoria y de víctimas, que seguimos luchando porque se restaure ese derecho universal, los derechos humanos a nivel internacional y las obligaciones del Estado español. Es decir, que no vale que hagamos justicia hacia afuera de España y no la hagamos hacia adentro. Se entiende, Jordi. Secreto de sumario fue lo que respondió Rodolfo Villa ante prensa no solo de Buenos Aires, Argentina, sino prensa latinoamericana, cuando fue consultado de cuál es la causa, por qué España se resiste a juzgar el franquismo, sobre todo cuando aquí hay delitos de lesa humanidad. Quiero preguntarle su repercusión luego de escuchar estas palabras de Villa. Bueno, estamos en pleno debate. Es decir, la ley de amnistía, con la que de alguna manera que pretendía sacar a los presos antifranquistas de las cárceles y que no pudieran seguir siendo perseguidos por su lucha por la libertad y la democracia, sirvió para se convirtió en una ley de impunidad para los crímenes que había cometido el franquismo, y todavía seguimos pagando ese precio tan elevado que supuso esa especie de ley de punto final que se aplicó, y sigue siendo el recurso de todos aquellos que no quieren afrontar nuestro pasado y que no quieren dar respuesta y resolver los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante 40 años, que son muchos, 40 años de dictadura franquista, que fue la dictadura más sangrienta de Europa y que costó miles de vidas y que, bueno, pues produjo el terror en la vida cotidiana de la gente durante 40 años. Y, por poner un ejemplo, todavía hay personas mayores que siguen buscando a sus mayores desaparecidos, personas con 70 años, con 80 años, que siguen teniendo miedo y que no se atreven a hablar en voz alta porque tienen el terror metido en el cuerpo. Porque, claro, no solo desaparecieron sus mayores, sino que además ellos sufrieron una persecución durante todos los 40 años que duró la dictadura. Entonces, eso se queda clavado en el cerebro, en el subconsciente, y ese miedo ha seguido ahí perpetuo, ¿no? Jordi, vamos a hacer ahora un rápido repaso de números y situación para quienes recién se están integrando a la pantalla de Telesur. Vamos a hablar de esta visita a España que hizo Naciones Unidas, donde exigió al gobierno de ese país derogar la ley de amnistía de 1977, a la cual alude nuestro invitado. Dice Naciones Unidas, asegura que frena las investigaciones esta ley sobre las desapariciones ocurridas en la Guerra Civil Española entre el periodo que va de 1936 al 39. Por esto es bueno, antes de seguir el análisis, ver por qué Naciones Unidas, con qué motivos, con qué razones hace esta exigencia de cancelación de este reglamento. Uno de los obstáculos que el organismo cita es que la ley es la impunidad, justamente, que este reglamento otorga a las desapariciones forzadas, a las cuales no se les da estatus siquiera de apertura de una investigación y menos una sanción judicial. Esto, claro, genera el desconocimiento total de la cifra de desaparecidos que, según estiman autoridades, podrían sobrepasar los 100.000 y casi 30.000 por robo de menores de edad. La organización de la cual Jordi es vocero está cifrando en 120.000 desaparecidos. Los funcionarios también, hay que decir,
que critican los artículos 1 y 2 de esta ley que dan amnistía a todos aquellos responsables de genocidio practicado durante el régimen de Francisco Franco y aquellos presos políticos acusados de corrupción. Allí teníamos más detalles entonces de esta ley de amnistía, Jordi, y aquí hay una figura fundamental que justamente ante los pueblos del mundo llevaba una voz, y decimos llevaba. Me gustaría conocer desde allí mismo, in situ, en el terreno de los hechos, la labor de Baltasar Garzón y por qué hoy no sigue al frente. Adelante, Jordi. Bueno, yo y nosotros lo hemos dicho, yo lo dije entonces, hace un año y pico, cuando fue la sentencia del Tribunal Supremo, Garzón fue la última víctima del franquismo porque se atrevió a abrir una causa para investigar precisamente todo esto que recomienda la ONU, que tiene que hacer la justicia española, el gobierno español y las autoridades españolas, el Estado español. Es decir, abrió una causa y como consecuencia de esa causa, los herederos del terror franquista, los falangistas, etcétera, etcétera, presentaron una querella contra Garzón y al final fue apartado de la judicatura y aunque finalmente fue absuelto, esa sentencia del Tribunal Supremo condenó a las víctimas a la desprotección jurídica y no se han vuelto a abrir causas. Prácticamente todas las causas que se han presentado después han sido archivadas, los jueces no se presentan en el levantamiento como es obligación de los cadáveres, etcétera, etcétera. Es decir, no se siguen las recomendaciones de la ONU. Ahora vamos a iniciar una campaña precisamente para que el gobierno español y las instituciones españolas cumplan las recomendaciones de la ONU, que dice expresamente que es una obligación del Estado esclarecer esos crímenes que siguen sin resolverse. Ahora, en la jornada de ayer se le pedía algo puntual al Papa Francisco justamente en esta avanzada de instalar el tema y de lograr justamente avances judiciales, de alguna manera, acabar con ese miedo al cual usted está aludiendo. ¿Qué es lo que pasó en la jornada de ayer y por qué sienten que esto efectivamente no da un paso adelante? Bueno, lo de ayer es perpetuar la postura de la Iglesia que en 1936 apoyó el golpe militar y que durante 40 años la jerarquía católica en España apoyó la represión, la persecución de los vencidos o de los opositores al franquismo y bendijo los fusilamientos y denunció a personas que fueron posteriormente fusiladas, perseguidas, encarceladas, etcétera, etcétera. La Iglesia no ha colaborado, pero no solo no ha colaborado en esto, sino que no ha pedido perdón ni ha condenado el apoyo al régimen franquista. Es como si imaginemos que es el nazismo, es decir, que a pesar de que la Iglesia ha dado tímidos pasos sobre su papel con respecto al nazismo, se distanció del nazismo, pero sobre el franquismo no. Y el acto de ayer significaba de nuevo una afrenta a las miles de víctimas que siguen reivindicando su derecho a rescatar a sus seres queridos. Ya he dicho antes de muchos cementerios donde están sepultados a las puertas del cementerio y además hecho a propósito para que todos aquellos que pisaban la tierra pisaran sobre los restos de aquellas personas que se fusilaron. Estamos hablando, por ejemplo, de que un cementerio como la ciudad de Córdoba hay 4.000 personas a las puertas del cementerio en una fosa común enterradas, o en Málaga otras 4.000, o en Ronda 3.000. Estamos hablando de miles de personas sepultadas en fosas comunes que siguen sin poder abrirse. Y en muchos casos la Iglesia tiene la llave de ese secreto, porque sus archivos siguen negándose a que puedan ser abiertos y conocidos por las víctimas. Y no hablemos del caso de los niños robados, donde la Iglesia tampoco ha pedido perdón por aquellos curas y monjas que aparecen en causas donde desaparecieron niños. No ha abierto una investigación interna, ni permite que se acceda a los archivos, ni pide perdón por la presencia de sacerdotes y monjas en ese tipo de casos de robo de niños. Y lo único que pedimos es que tenga misericordia, piedad, compasión por las víctimas. Se supone que son las virtudes que predica la Iglesia Católica. Simplemente pedimos que apliquen su propia doctrina a aquellos que sufren la violación de los derechos humanos. Y lo de ayer es una afrenta a las víctimas. Jordi, ahora en segundos nada más vamos a terminar el análisis y le voy a hacer una pregunta de por qué elige ponerse al frente y justamente acabar con el miedo para llevar adelante este debate y finalmente lograr pequeños granitos de arena que vayan sumando en esta causa y que justamente aporten luz allí en esa oscuridad. Vamos a conocer un poco sobre las consecuencias que deja esta dictadura en España.
¿Por qué hablamos de esto? La carencia de una constitución y la concentración del poder, el cual era otorgado a Franco por decreto, permitió a este régimen estipular distintos reglamentos que legalizaron estos abusos ocurridos durante el gobierno, como el magnicidio y las torturas, que dejaron más de 100.000 muertos. El conservadurismo y el catolicismo que imperó en esa época asentaron en España distintas costumbres de carácter radical que impidieron también el avance de la sociedad española en las décadas siguientes. Otro centenar de muertes se produjeron en el periodo que va del 76 al 81, cuando la represión policial, que aún mantenía las ideas de Franco, actuó contra quienes apenas se adaptaban a la ausencia del dictador. El gobierno de Franco también provocó la pérdida de más de 13 millones de puestos de trabajo, lo que aumentó la pobreza en el periodo post-Franco, mientras se desarrollaba precisamente en el país la transición. Quiero preguntarle, Jordi, ¿no tiene miedo? No tenemos miedo ya. Algunas personas mayores han vivido con el miedo durante tantos años que sienten todavía, porque no se ha hecho justicia, simplemente. Piensan que todavía puede ocurrir la vuelta de las represalias, de la persecución con saña que hubo durante tantos años. Pero ahora son los nietos, los hijos, los que han tomado el relevo para que esta causa no se muera. Pero además no es una causa del pasado. Yo quiero dejar muy claro una cosa. En los momentos en que vivimos una crisis económica y política enorme en Europa, donde hay un auge de la extrema derecha y del totalitarismo, de las tentaciones totalitarias, revisar el pasado, hacer justicia, reivindicar los derechos humanos y condenar la dictadura franquista es una manera de que no vuelva a suceder, que no pueda surgir de nuevo la tentación totalitaria en nuestro país. Últimamente estamos viendo además precisamente que hay jóvenes que empiezan a reivindicar el franquismo, que levantan el brazo y saludan como los nazis, y que están además dentro del Partido Popular que gobierna nuestro país. Y eso nos recuerda lo que ha pasado en Grecia con Amanecer Dorado, lo que está pasando con Francia con Marine Le Pen, etcétera, etcétera. Es decir, hay una corriente en Europa preocupante que totalitarias que pueden acabar con la... Allí tienen las declaraciones y hablaba de esta corriente preocupante, y por eso justamente nuestra pregunta, Jordi. Lo dejo cerrar el concepto. Adelante, por favor. Se había interrumpido brevemente el audio. Sí, simplemente es esto. Es decir, necesitamos resolver el pasado, condenar la dictadura, abrir, o sea, necesitamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo. No puede ser que un país que se dice democrático tenga esos 130.000 desaparecidos, más de 30.000 niños robados, 2.500 fosas con miles de cadáveres sin esclarecer, y por eso necesitamos que eso se resuelva para que finalmente la dictadura franquista sea simplemente una cosa del pasado y no pueda volver a resurgir de sus cenizas cualquier tentación totalitaria que nos conduzca de nuevo a la dictadura. Eso es fundamental para nosotros. Un nunca más también en España. Gracias, Jordi, por este tiempo de análisis, por compartir con nosotros estos conceptos. Jordi Gordon, desde la plataforma de la Comisión por la Verdad, estaba debatiendo, hablando, informándonos un poco más sobre este hecho. Nos encontramos ante un Estado español y una sociedad española que tiene el récord Guinness de desprecio a los organismos internacionales a los que pertenece.